Ahora sí. Bien, entonces, con estos tres métodos hemos visto que podemos hacer esto. Ahora vamos a crear las partes que faltan. A ver, ¿qué es lo que falta en este logo? Lo que faltaría es los textos y los puntitos y el círculo de afuera, ¿no? A ver, veamos. El círculo de afuera sería en función, ahí, con control, ¿no? Estoy haciendo el círculo con control y No listo. está compartiendo pantalla, Lisa. Ay, lo siento. Gracias por hacerme notar. Un segundo. Aquí está. Ahora sí. Ya, mil disculpas. Ahora sí. Entonces voy a hacer el círculo exterior para crear para terminar de crear el logo, ¿no? Entonces yo les decía antes que el objetivo de que hagamos piezas parecidas a esta es que no haya imprecisiones como esta de los morritos. Otro tipo de imprecisión que puede generarse es que por rapidez pongamos ah, estas piezas más o menos lo más próximo, pero tal vez no nos acerquemos, miren, al punto exacto. Entonces, eso nos genera una imprecisión en el momento de ampliar estos detalles, ¿no? Y, y, el, y en todo caso, procuremos siempre crear uniformidad en los diseños, cosa que los solapamientos sean exactos, lo más exactos posibles. Y con este último método, que era el ultra rápido, se podía conseguir ese efecto. Bien, ahora vamos a completar el logotipo y para eso necesito crear un círculo más exterior todavía, y ese círculo exterior y dentro del círculo tienen que ir dando vueltas esos textos que dicen emplea a los nuestros y el otro que dice consume lo nuestro. Entonces voy a crear el círculo. Entonces el círculo, la herramienta círculo, estoy apretando la tecla control y estoy haciendo clic con el botón izquierdo para que se vaya a crear un círculo. He estimado más o menos ese tamaño, pero si me hubiera equivocado le cambiamos nomás. Entonces, aquí arriba por si acaso tenemos un ubicador de posiciones, por ejemplo, donde me estoy acercando con el ratón, te salen unos textitos amarillos, en fondo amarillo, y dice tamaño de objeto, por ejemplo. En el otro lado dice posición del objeto, y aquí dice factor de escala. En este caso, yo estimando que mi círculo es chico, voy a cerrar el candadito que tiene aquí y dice bloquear radio, o ratio aquí lo llaman. Entonces voy a bloquear la relación de alto y ancho, a eso se refiere, y a este que dice 100%, solamente al de arriba lo voy a cambiar, o puede ser al de abajo, le voy a poner 105, y automáticamente el de abajo tendría que cambiar cuando le haga Enter, y listo. Creo que ya estamos cerca, ¿no? Y ya está mi círculo cerca al tamaño que tiene que tener para crear este logotipo. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es escribir el texto. Dice, consume lo nuestro. A ver, en mayúscula, ¿no? Consume lo, lo, lo nuestro, casi escribo. Lo nuestro, ahí está. Tenemos que estimar más o menos el tamaño. Y el tipo de letra. Hay un tipo de letra que tiene este tipo de cortecitos como si fueran viñetas. No me acuerdo si el Stencil, texto, no me acuerdo si el texto stencil, se llama viñeta. stencil. Stencil. Qué bien. Francia lo tenía adelantado. ¿Dónde está? Stencil, ¿verdad? A ver, veamos si lo tengo. Stencil, ahí está. Stencil. Hay un stencil normal y otro stencil STD. No sé cuál. Creo que ambos se parecen. Y el primero. Stencil. Ahí está. Está un poco grande. Le voy a cambiar el tamaño a 22. Listo. O es muy chico. A ver, me voy a ir a la U, que es parecida. Sí, está bien.
Listo, ya tenemos el, am, el texto, ya tenemos el círculo. Tendríamos que hacer ahora la adaptación del texto al círculo. A ver, ¿alguien se acuerda qué comando es el que usamos para que el texto vaya a circular o adaptarse al trayecto de este círculo? Por si acaso lo vimos en una clase anterior. Nadie se acuerda de cuál era el comando o la instrucción que nos permite hacer esto. A ver, una ayuda. Am, eh, Primero necesitamos seleccionar el texto, ¿sí? El texto tiene que adaptarse al trayecto. Y el menú que tiene el CorelDRAW para hacer ese cometido está aquí arriba, ¿no? Dice texto y veamos dónde está esa opción. Perdón, perdón. Hay por ahí la instructiva de adaptar texto a trayecto. En ese menú que he sacado. A ver, alguien nos da un mensaje. Alt F12. Ah, ya es una instrucción. Ujú. Creo que ese comando no está presente, el que nos mencionaba a, a Alexandro. A ver, veamos dónde está. Vamos a ir a texto. Ah, bueno, estaba cerca, ¿no? Aquí Alt F12 dice, pero el de arriba es el que tenemos que usar. El que dice adaptar texto a trayecto. Entonces, una vez que, o sea, lo primero es seleccionar el texto, ¿no? Luego irse al menú de arriba que dice texto y dentro de texto buscar esta opción que dice adaptar texto a trayecto. Entonces, habiéndole hecho clic aquí, miren, cambia de formita el ratón y le puedo hacer clic ahora al círculo. Y haciéndole clic, miren, automáticamente ya como que se acomoda. Y una vez que se acomode, incluso le puedo mover todavía más abajo, más arriba, así. En este caso lo voy a poner por ahí y listo, ya está. Entonces ya tendríamos el texto más o menos acomodado en la posición que necesitamos, pero está un poco muy al extremo, ¿no? Muy hacia el borde, diríamos. Eso lo vamos a corregir enseguida. Ahora necesitamos crear el otro texto. Bueno, antes de que hagamos esto, puedo copiar y pegar este texto para que en base al mismo tamaño de texto y yo escriba el otro, eh, la otra línea, ¿no? Que dice emplea a los nuestros. A los nuestros, ahí está. Listo, ahora sí agarro esta de arriba, le hago esa instructiva de adaptar texto a trayecto y le pongo y le puedo ya poner al lugar donde necesitemos ahí, necesitemos que esté alineado el texto. Lo voy a
volver a aplicar nuevamente y listo. Ya, listo. Ahora, este que dice emplea los nuestros, lo voy a también adaptar al mismo círculo, pero verifiquemos un detallito. Deme un segundo, adaptar texto, trayecto y lo mismo, ¿no? Otra vez voy a usar adaptar texto, trayecto y... ay. A ver, lo voy a dejar ahí, ¿sí? Pero aquí hay un detalle. La parte que dice emplea los nuestros no se está leyendo como está en el logotipo, ¿no? Entonces, para que se lea eso, ¿alguien se acuerda qué instructiva tenemos que buscar en los botones que tenemos en la parte de arriba? Ya. Por si acaso el texto, digo, el comando que tenemos que aplicar una vez que el texto se necesite leer en el otro sentido, es este que está aquí, donde dice reflejar texto horizontalmente, pero tiene que estar seleccionado el texto y no la circunferencia, porque si no le va a aplicar a otro de los elementos. Y ahí está, ¿ya? Miren, le he hecho reflejar texto verticalmente y bueno, ahora se lee al revés eh, esto que dice emplea los nuestros. Ahora, ¿cuál sería el otro detalle que nos faltaría? Es eh, centrar un poco más los elementos, ¿no? Entonces, para eso, fíjense, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a donde está el... Ahí, ahí. Bueno, se tiene que activar este puntito rojo. No sé si se nota. Aquí, el puntito rojo, cuando el puntito rojo está activado del texto que estemos usando, entonces aquí arriba tenemos lo que en el programa le llama distancia al trayecto. Sí, hay una distancia en este caso negativa porque estamos usando el trayecto que sería el círculo exterior. Y además dice esto del descentrado. Bueno, esto del descentrado ya estaba más o menos calculado porque le hemos puesto en la misma inclinación que el ejemplo que teníamos. Y lo que tendríamos que modificar es esto que dice distancia al trayecto. A ver, lo vamos a modificar. Ahora está en 0, digo, está en negativo 6.35 milímetros. Entonces, le vamos a cambiar a un número más negativo todavía. A ver, fíjense, estoy yéndome hacia, hacia cercano al 7, por ejemplo. Ahí es mucho, entonces debe ser ahí. El problema es que como he movido eso, se ha desplazado el centro hacia la derecha, tendría que volver a centrar según la posición de cómo está nuestro modelito, ¿no? Entonces, vamos a tratar de estimarle así al cálculo nomás. Y debe ser por ahí. La C está más o menos donde se parte el amarillo con el rojo. Aquí, ¿no? Ya, listo. Ahora me voy a al otro texto, al que dice emplea los nuestros.
primero hago un clic y el clic por si acaso me hace, eh, dependiendo de cómo hagan y dónde el clic, a veces el clic nos selecciona a la pieza más, pero y si aparece el puntito rojo quiere decir que solamente el texto está seleccionado y por eso es que ahí arriba se especifica la distancia al trayecto y también esto del descentrado. Entonces yo voy a aplicar esto de la distancia al trayecto a un número mucho más positivo, digamos, cosa que lo ubique por el centro. Ahí creo que sería, y esto que es el descentrado, le voy a poner más o menos al lugar que necesita, que el lugar que tendría que estar más o menos por aquí. Pero aquí me parece que en el texto las letras están muy juntas, ¿no? Si se dan cuenta. Por eso es que la parte que dice nuestros, o donde acaba nuestros, mejor dicho, está muy hacia abajo y las letras están muy pegadas unas con otras. Entonces, en este caso tenemos que jugar ahora con los espaciados que tienen las letras. Y para eso necesito sí o sí ah, irme a las opciones de texto, pero en párrafo, ¿sí? Cuando yo tenga el párrafo, se va a activar cuando yo le haga doble clic al texto y seleccione todo. Puedo seleccionar con Control Alt, Control A, perdón, o de lo contrario, hacerle un clic sostenido desde el inicio del texto hasta el final. Igual se llegan a seleccionar. Entonces, una vez hecho esto, me voy a donde dice espaciado. Y en espaciado tenemos diferentes aspectos para jugar con lo que tenga para personalizar los detalles del texto, ¿no? En este caso me voy a ir a donde dice carácter, está en 0%, pero yo le voy a aumentar a un 10%, o creo que es mucho, 5% y listo, es muy pequeño el valor. Ya, 40%, creo que más o menos se acerca. Y ya, 50 le pondré. Listo, ahí está. Ya, ahora voy a poner esto. Creo que me pasé, ¿no? Ya que no sea 50, que sea 40, entonces. Y creo que estaríamos más o menos cerca. Ahora, si queremos verificar, esto lo voy a poner nuevamente por detrás. Y ahí verificamos si está exactamente exacto la ubicación de las letritas. Y si no, entonces vamos jugando con esos valores para que sea lo más próximo posible al logotipo, ¿no? Entonces vamos jugando con la posición del descentrado y luego esto de la separación entre caracteres. Entonces creo que debería de ser 45 en este caso. Y el descentrado moverle un poco más. Listo, ahora estamos lo más próximo posible a esa idea del fondo. Luego aquí donde dice consume lo nuestro, voy a hacer un clic nuevamente hasta que aparezca el botoncito rojo y verificamos si está muy a la derecha o muy a la izquierda. Creo que ahí sería el punto exacto, pero se pasa en el lado derecho, entonces tendría que hacer que el espaciado entre caracteres sea menor de 0. Entonces le puedo poner menos 10, a ver. Creo que tendría que verificar su descentrado y tal vez menos 11 o menos 12 puede ser. Listo. Entonces, ahí ya tenemos una proximidad mucho más real, ¿no? Con el logotipo de fondo. Y después la parte, bueno, lo voy a sacar aquí afuera y listo, ya está nuestro logotipo. Luego sería ponerle puntitos, ¿no? Los puntitos pueden salir de del mismo tipo de letra para que
A ver, lo voy a hacer voy a activar el modo de texto y ahí solamente le escribo punto. Pero el punto tendría que ser también en el mismo tipo de letra, ¿no? A ver, veamos dónde está el punto. En el mismo tipo de letra y tamaño, en este caso sería stencil, y ya está. Y el punto le ponemos ahí. Voy a copiar y pegar el punto y ahora le traslado al otro lado. Entonces ya tendría los dos puntitos. Aunque en el logotipo es más grande el punto, ¿no? Entonces puedo jugar con los tamaños, no hay mucho problema. De 24, que sea 40, por decir. No es mucho, 35. Bueno, comparemos, ¿no? Sí, creo que 35 puede ser. ¿Listo? Ahora está igual, 35, el punto de abajo, ¿no? Y le trato de centrar. Ahora viene la parte que dice hecho en Bolivia. Bien, es el mismo tipo de letra. Vamos a escribir hecho. Hecho en Bolivia. Y abajo es Bolivia, ¿no? Listo, le voy a poner el mismo tipo de letra. Y ahora hay que ver esto de los tamaños. Lo bueno es que aquí haciéndole un clic ya me accede a la opción de girar. Entonces le giro un poco y lo puedo trasladar encima de esto para saber qué inclinación va a tener. Bueno, a pesar de que la inclinación va a ser una que coincida con la barra amarilla, pero lo haremos encima de esto para ver este detalle de las letras. Si se dan cuenta, a ver, le voy a poner de otro color para que ay, no, de ese no, para que se diferencie del fondo. Y luego volvemos a poner nomás al color negro. Aquí la, hay una demasiada distancia entre líneas, ¿no? Entre la parte que dice hecho en y Bolivia. Entonces voy a seleccionar Bolivia e inicialmente le daré a Bolivia el tamaño que necesita, porque si se dan cuenta, Bolivia es más grande que hecho en. Entonces selecciono solamente la parte de Bolivia y le pondré un número mayor, ¿no? Puede ser 28. Y la separación entre esta línea que dice hecho en y la línea que dice Bolivia tiene que ser menor. Entonces me voy aquí nuevamente a donde dice formato de párrafos y ahí tengo que buscar la parte que dice línea. Está ahora en 100. Le voy a disminuir a 80 o 70 y estaríamos cerca. ¿Sí? Otro detalle, esto tiene que estar centrado. Para centrar esto me voy aquí donde hay una especie de letritas y dice el letrerito alineación de textos. Entonces le doy un clic y aparece la opción de centro. Ya está. Entonces se diría que ahora están los textos a una adecuada distancia entre el de arriba y el de abajo. ¿Qué me faltaría? El espaciado. El espaciado entre letras, pero. Entonces, en este caso, la parte que dice hecho en, le voy a poner el espaciado mayor a 0, porque por defecto está en 0, como lo hemos creado, ¿no? Le voy a poner 30, por decir, y veamos si funciona o no. A ver, si no funciona en 30, hay que ver qué número le va a hacer. ¿Qué número va a funcionar bien, ¿no? Puede ser que un espacio más ya nos ayude a crear la separación necesaria. Tal vez aquí no necesite ser 30, sino un poco más, 32. Aunque creo que esto le afecta al texto de arriba también. ¿Sí? Ahora, veamos. Eh, creo que estamos cerca. ¿Listo? Entonces eso le trasladamos aquí y le hacemos el cambio de color al mismo color de los otros elementos. En este caso, le voy a poner me voy a la barrita de aquí, le puedo hacer clic ahí y ya está, el mismo color.
¿sí? Y ya está. Ya tenemos nuestro texto de hecho en Bolivia. Entonces, si es necesario, le corregimos la ubicación del texto en relación al fondo y ya está, ya lo tenemos listo. Ahora, un detallito aquí es el siguiente. Si se han dado cuenta, aquí la parte roja no está exactamente bien coincidida, ¿no? Por eso existe este detalle. Entonces lo voy a separar y voy a agarrarle desde el lugar que dice nudo o nodo y tiene que estar pero en crucecita el, el ratón y lo voy a hacer coincidir ahí. Ah, listo, ya está. Ahora está súper coincidido. Pero en el logo, si se dan cuenta también, no existe una línea negra que separe por ejemplo, la parte roja de la amarilla y lo mismo a la parte amarilla de la verde. Entonces tendríamos que quitarle los bordes a estos elementos. Y para eso, para quitarle el borde, tenemos unos comandos en la parte de abajo, derecha, que dicen, ¿no? Color de relleno y el otro dice color de contorno. En este caso le voy a hacer doble clic a donde dice color de contorno y solamente le voy a, en lugar donde dice anchura, le voy a poner ninguno y aceptar. Y ya está. Ya no tengo ese contorno en la figura esta. Lo mismo hago con la figura amarilla. Doble clic en la parte que dice contorno y me voy a ninguno y aceptar. Lo mismo busco en la parte verde, a la pieza verde, y me voy a donde dice a donde está el botecito de pintura y el tipo pluma, y doble clic a donde dice contorno, y me sale toda esta ventanita para configurar el tipo de contorno, y donde dice anchura le pongo en ninguno, y luego aceptar, y ya está. Ahora sí está em, casi listo el logotipo. ¿Qué me faltaría? Hay un círculo que tenemos en la parte un círculo que sí tiene espesor, ¿no? Por ejemplo, este círculo de acá tiene un espesor y se nota que es negro y con un cierto ancho. Entonces, ese círculo tengo que o replicarlo y ponerle un diámetro menor para que esté alrededor de este tipo de bandera que que está casi al centro, o de lo contrario hacer otro círculo. Y si hago otro círculo que tenga igual el mismo ancho y alto, ¿no? En este caso lo voy a poner ahí, voy a hacer uso de aquí de los parámetros porcentuales y le voy a poner un valor diferente. 120 tal vez. Y no, creo que un poco menos de eso. 118. Listo, ya está. Ahora sí. Tal vez el espesor de la línea, cambiarle, aquí está en 0,2 milímetros, a cambiarle a 0,5 y no creo que es mucho. 0,4 le pondremos. Listo, ya está. La línea esta la voy a poner a 0,4 también. Creo que mejor se vería con 0,3. Listo. Ya están entonces con sus respectivos espesores. Y esto creo que es 1 milímetro más. 119. Y listo. Ahí tenemos nuestro logotipo. ¿Qué le faltaría a esto? ¿Alguien, ¿Alguien nos puede sugerir algo que le falta? La sombra, pero los logos no llevan eso. Ah, buen detalle. La mayoría de los logos no llevan sombra, ¿no? No, porque no sabemos en qué aplicaciones van a ser usadas, pero en este caso el que hemos copiado del Inter tiene su sombrita. A ver, veamos cómo hacerle la sombra.
un poco más acá, y agarro el círculo. Ahora, ¿qué hacemos en este caso? Un segundo. Tenemos que agarrar el círculo exterior y a ese aplicarle un efecto de sombra. Por si acaso la sombra está presente en estos configuradores del lado izquierdo, pero no recuerdo en cuál. Creo que es aquí. Ahí, aquí está. Sombra. Aquí hay una herramienta dentro de este botón que dice que de momento está aquí con colorcitos, con cuadrados de colores, y haciéndole clic sostenido aparece la herramienta sombra que sería la cuarta contando de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces le voy y le hago un clic, agarro la herramienta, digo, no la herramienta, sino agarro el elemento o círculo y hago mi sombra. Pero aquí existe un detalle. Mi sombra le va a aplicar también a los textos y, y no queremos eso, ¿no? Miren, los textos más están con la sombra y aquí el control de sombra tiene una barrita que se puede llevar más hacia el lado negro o más hacia el centro donde no pinta casi nada. Y también aquí arriba me aparecen otros factores para poder personalizar, ¿sí? Entonces, no me sirve de momento así la herramienta porque está agarrándole a los textos más. Entonces, necesitamos crear un círculo extra que tenga la misma dimensión de este círculo de acá. A ver, el círculo es, ¿con qué dimensión? Está con 73 y es ese número, ¿no? Entonces voy a crear un círculo con esa misma dimensión, ¿ya? Aquí voy a hacer un círculo cualquiera y le pongo pegar mi dimensión que le había puesto más antes. Y ya está, es el mismo tamaño, pero a este círculo le voy a poner un relleno, ¿sí? Y a ese relleno le voy a ese relleno le voy a hacer un sombreado, es decir, y entonces el sombreado va a estar solamente en la parte exterior de ese círculo y no le va a afectar a los textos u otros elementos. ¿Sí? Entonces, fíjense que le voy a hacer eso yendo a la parte de aquí de los menús y luego un clic sostenido y ya está. Un poco más y tal vez esto más al borde, un poco más adentro. Bueno, algo así. Me pongo ahí. Si quiero hacer coincidir exactamente, tendría que ver en el caso del círculo este que estoy usando de exterior de las letras y todo el logo, tendría que ver la ubicación con X y en X y Y, cosa que cuando yo ponga este círculo en el lugar, entonces tendría que coincidir con esas mismas coordenadas. Si no, puedo hacerme unas líneas auxiliares que pasen exactamente por el centro y ponerle una especie de axial, ¿no? Uno vertical y uno horizontal. Y la otra posibilidad es hacerle coincidir manualmente nomás. Para eso podemos agarrar del centro y con el centro ir ubicando el centro de la otra pieza. Entonces, como va a coincidir, no hay mucho problema. El cabalito va a estar. Bueno, ya está en su lugar, pero no está delante de nosotros. Entonces hay que ponerle esta pieza detrás. Le hago clic derecho y hay un lugar que dice orden y dentro de orden habrá algún término que nos diga, que nos dé a entender que se va a ir atrás de toda la pieza. Entonces me voy a donde dice, ¿dónde está? Hacia atrás de la página y listo. Y ya está. Bueno, no está exactamente igualita la sombra,
pero ya es una aproximación. Bien, entonces se han dado cuenta que hemos ido aplicando ahora otro tipo de herramientas para lograr reconstruir este logo, ¿no? Basándonos en lo que habíamos visto más antes y también basándonos en lo que ustedes, los que ya han hecho sus logos, basándonos en lo que ustedes han ido viendo según las herramientas que tengan presentes en el CorelDRAW. ¿Sí? Hay un lugar que nos sirve de mucho y es bien de rápido acceso, que es este botecito de pintura y el que tiene una forma de plumita, donde dice color de contorno y color de relleno, que nos sirve para prácticamente cualquier cosa, para colorear cualquier cosa rápidamente en este programa. ¿Sí? Con eso podemos rápidamente ponerle contornos, no ponerle o personalizar estos. Miren, por ejemplo, aquí yo estoy agarrando el contorno lo que hicimos antes, ¿no? Aquí yo agarro el contorno pero yo no necesito contorno. Entonces me voy a donde dice color de contorno y veo, hay otras características de cómo la línea está, cómo la línea puede variar o puede personalizarse. A ver, haremos una pruebita con esto. Voy a dibujar una línea al azar, a mano alzada, ¿ya? Y según esta línea, le voy a poner un espesor mayor para que se note más. ¿Listo? Y fíjense en esta línea, las esquinas cómo van y las terminaciones, ¿no? Miren, está terminando en una especie de cuadrado. Luego me voy a donde dice color de contorno, le hago doble clic y fíjense cómo podemos personalizar estos detalles. Uno es el espesor, ¿no? Esto ya lo han visto, en la anchura está 1 milímetro y podemos variar la anchura como mejor nos parece.